Vamos a presentar la pantalla. Muy bien, chicos. Los problemas que quedaron pendientes justamente fueron estos tres. Bueno, este es el último problema que habíamos resuelto el día jueves, pues, ¿no? El problema que quedó pendiente justamente fue este problema, el número 204. Por acá entonces ponemos solución. Vamos a dar lectura rápidamente a este problema, ¿correcto? A ver, ¿qué nos dice el problema? Solución. Bueno, vamos a agrandarlo para leerlo nada más. Dice, el amperímetro del circuito que se muestra tiene una resistencia interna de 1 ohmio. Las demás resistencias están en ohms. Te dicen que la fuerza electromotriz de la fuente es de 22 voltios y me piden cuál es la lectura del amperímetro. Bueno, lo que primero nosotros tenemos que entender acá es que si me piden la lectura del amperímetro, yo debo determinar cuánta corriente es la que va a pasar a través de esta rama del circuito, ¿correcto? Ahora, no olvidar que el amperímetro no es ideal. Tiene una resistencia interna que por dato es de 1 ohmio. Entonces, para yo poder saber cuánta corriente pasa a través de él, debo saber cuánta corriente es capaz de proporcionar la fuente de energía. Es por ello que lo primero que yo tengo que hacer es reducir todo este conjunto de resistencias a una sola, a la llamada resistencia equivalente, ¿no? Yo les dije eso. ¿Eso qué me va a permitir? Me va a permitir justamente al aplicar voltaje igual a intensidad por resistencia equivalente, me va a permitir saber cuánta corriente proporciona la fuente. Y al saber cuánta corriente proporciona la fuente, de acuerdo a las características de cómo estén asociados los conductores, yo voy a saber cuánta corriente le corresponde a cada uno de ellos, ¿correcto? Muy bien, entonces la idea es justamente primero hallar el equivalente y luego hallar la corriente que entrega la fuente y luego ver cómo ésta se reparte, ¿correcto? Bueno, este es el gráfico que tenemos y creo yo que por ahí más de uno ya se dio cuenta que hay algunas resistencias que están en paralelo. Por ejemplo, estas dos de acá, donde está el puntero, me doy cuenta que están en paralelo. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, van a estar entre los mismos puntos, ¿no? Este punto donde está el cursor, este otro punto y este otro punto, estas dos resistencias están entre ambos puntos, por lo tanto están en paralelo. Lo mismo ocurrirá con estas dos resistencias, ¿sí? Estas dos resistencias también van a estar en paralelo. ¿Por qué? Pongo el punto donde está el cursor y estos dos puntos son los mismos. Por lo tanto, estas dos resistencias también van a estar en paralelo. ¿Correcto? Entonces, ya entendiendo la idea, más o menos vamos a plantear la solución. Bueno, lo que vamos a hacer de forma práctica para que de repente se pueda entender mejor, vamos a graficar un sistema equivalente, ¿sí? Lo que voy a hacer es esto. Este conductor o este punto del conductor lo voy a unir con este de acá. Y este punto del conductor lo voy a unir con este de acá, ¿sí? Y al final vamos a ver qué es lo que va a suceder, ¿correcto? Entonces decimos lo siguiente, solución. Entonces, más o menos me va a quedar algo así, ¿no? A ver, por acá me quedaría la resistencia de 2. A ver, un ratito voy a borrar esto. Salió un poco mal. Ahí está. Por acá estaría la resistencia de 2, esta de acá. Por acá voy a colocar este punto que se ha unido con el de acá, más o menos así. ¿Sí? Acá está el amperímetro, obviamente, que tiene una resistencia interna. Esa resistencia interna lo voy a colocar a su costado, que es 1, creo. Y por acá voy a colocar la otra resistencia y por acá estaría la otra de acá, ¿no? O sea, como dije, estoy uniendo este punto con el otro de acá. Más o menos quedaría así. Y no se olviden que acá había una resistencia de 2 ohmios que estaba entre estos puntos, ¿no? Entre el de acá y el de acá, si ven el cursor, ¿no? Entonces, estos puntos, este punto está acá ahora y este punto está acá ahora. O sea, este punto y este punto debe estar la resistencia de 2, más o menos así. ¿Correcto? Ahí está. Y bueno, las otras resistencias están por acá. Acá está la de 0,5, por acá está la fuente de energía, por acá está la otra resistencia de 0,5. Ahí está. 0,5, 0,5. Y acá la fuente que proporciona una fuerza electromotriz de 22 voltios. ¿Correcto? Muy bien, ahora lo que tengo que hacer es hallar el equivalente. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, puedo ya hallarlo más fácilmente, pues, ¿no? Porque estas dos están en paralelo y su equivalente sería 1. Estas dos también están en paralelo y su equivalente sería 1, ¿cierto? Entonces, el circuito quedaría más o menos así. Por acá habría una resistencia de 1
por acá habría una resistencia de 1 de parte del amperímetro, acá está el amperímetro, y por acá también habría una resistencia de 1 de parte del equivalente de esos dos que estaban en paralelo. Por acá está la resistencia de 0,5, por acá está la fuente de energía, y por acá estaría la otra resistencia de 0,5. Ahí está, 0,5, 0,5, y no se olviden de que acá también había una resistencia, ¿no? Que era de 2 ohmios. Ahí está. Muy bien. Creo que ahí ya se ve más fácil, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tres, donde está la línea del amperímetro, están en serie. Y como están en serie, su equivalente sale 3. Esta de arriba está en paralelo con el equivalente de 3 que me ha salido. Entonces acá podría aplicar producto entre la suma, pues, ¿no? Y si aplicamos producto entre la suma, ¿cuánto saldría? Bueno, pues simplemente saldría acá entre el equivalente de estos dos, a eso me refiero, ¿ah? No se olviden. Porque acá hay uno de 2, no se olviden, y este equivalente sale 3, pues, ¿no? Y por acá estaría las otras, pues, ¿no? Bueno, lo voy a dibujar un poquito así rápido. Bueno, acá está la otra, pues, ¿no? No lo he dibujado, la de 0,5. Bueno, acá está la de 3, como ya había mencionado, y acá está la de 0,5. Acá también está la de 0,5. Acá está. Y bueno, acá está la fuerza electromotriz de 22 voltios. Bueno, como ya hemos visto, el equivalente al final, como ustedes se pueden dar cuenta, por acá rápidamente lo podemos hacer. Acá sale 1,2, ¿no? Producto 6 entre la suma que es 5, 6 quintos es 1,2. Y este 1,2 más los de acá, ya sabemos cuánto sale, pues, ¿no? Entonces, me va a salir un circuito con una resistencia equivalente de 2,2, ¿no? De frente. Esto lo borramos. Ya creo que más rápido sale así, ¿no? Esto es 1,2. Esto es 0,5. Esta es la fuente de energía. Y por acá también 0,5, ¿no? 0,5, 0,5. Y acá está la fuente de energía de 22 voltios. Bueno, aplicamos ahora lo que ustedes ya saben, pues, ¿no? Intensidad, o perdón, voltaje que proporciona la fuente es igual a la intensidad por la resistencia equivalente. Este voltaje es 22, la intensidad es la que quiero, y el equivalente, bueno, como ustedes se dan cuenta, como están en serie, me va a salir 1,2 más 1, 2,2, pues, ¿no? Bueno, si acá operamos, la corriente me va a salir 10 amperes. Es decir, esa es la corriente que proporciona la fuente. Ahora, lo que yo tengo que averiguar es cómo se reparte esa corriente. No se olviden que la corriente sale de acá. Y como están en serie, la corriente que circula por todos ellos va a ser la misma en este gráfico. Pero no se olviden que esa corriente, cuando llega a este nodo de acá, ya sabemos que se va a partir. Por ejemplo, vamos a ponerle nodo A. Esa corriente se va a partir, ¿no? Por la primera ley de Kirchhoff. Una porción irá por acá y otra porción vendrá por acá. Y como esas resistencias están en paralelo, pues ya sabemos que las corrientes se van a partir de manera inversa. Si la corriente o las resistencias están en la relación de 2 a 3, pues ya sabemos que las corrientes se reparten de manera inversa. Acá como 2 y acá como 3 sí, pues, ¿no? Así vamos a ponerlo. Entonces, por acá decimos simplemente en el nodo A. Entonces decimos en el nodo A, aplicamos lo que ustedes ya conocen, pues, ¿no? Corriente que entra es igual a la corriente que sale, pero no olvidar que la corriente que entra es justamente la que proporciona la fuente, que es 10 amperes. ¿No? Eso ya lo hemos calculado. Vamos a ponerlo mejor acá. 10 amperes. Ahí está. Muy bien. Entonces, en el nodo A, la corriente que entra es 10 y las corrientes que salen sería en total 5I, pues, ¿no? Bueno, de acá deducimos que I vale 2 amperes. Y si ya tenemos que I vale 2 amperes, entonces fácilmente ya podemos saber cuánta corriente pasa a través de esta rama, ¿no? De esta resistencia equivalente que es 3. Pero no se olviden que este equivalente de 3 proviene de estas 3 que estaban en serie. Y cuando están en serie ya sabemos que la corriente que circula a través de todas ellas es la misma. Es decir, por todas estas resistencias, la corriente que va a pasar es justamente 2I. O sea,
3 amperes. Perdón, 3 amperes no. Es 2i. Y bueno, nosotros ya sabemos que 2i, como ya ha salido 2 amperes, esto vendría a ser 4 amperes, pues, ¿no? Un ratito. Esto vendría a ser 4 amperes. Bueno, y si gustas, también podemos saber cuánta corriente pasa por acá, pues, ¿no? Como esto vendría a ser 3i, sería 6 amperes. Ya, pero a mí lo que me interesa es la corriente que circula a través del amperímetro. Y bueno, ya podemos dar respuesta, pues, ¿no? Por lo tanto, la lectura del amperímetro, o la corriente que circula a través del amperímetro, sería justamente los 4 amperes que ya habíamos determinado anteriormente. ¿Ya? O sea, la respuesta sería la D. Muy bien. Si le van a tomar alguna captura, háganlo rápido, por favor, para pasar a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, chicos, pasemos a ver el siguiente, ¿sí? Bueno, este es un problema donde vamos a trabajar con voltímetros reales, pues, ¿no? Dice, los voltajes registrados por un voltímetro cuya resistencia interna es de 5 kiloohmios son 4 voltios y 6 voltios para R1 y R2. O sea, cuando yo aplico el voltímetro a la resistencia 1, ¿sí? El resultado, o mejor dicho, su lectura va a ser de 4 voltios. Y cuando aplico el voltímetro, ¿no? O sea, cuando quiero medir la diferencia potencial de la resistencia 2, según el problema, me indica que el voltímetro indica 6 voltios. Y con esto me están pidiendo que determine el valor de la resistencia, de las resistencias mostradas, y de por respuesta la suma. O sea, en pocas palabras me están pidiendo R1 y R2. Bueno, ¿cómo resolvería este problema? Primeramente hay que razonar un poco, ¿no? Y decir lo siguiente. Si la fuente proporciona 12 voltios, debo sobreentender de que todas las resistencias que están en el circuito deben consumir ese mismo voltaje, ¿no? Y eso ya lo sabemos por conservación de la energía o por la segunda ley de Ohm. Entonces, si él proporciona 12 voltios, ellos dos, o mejor dicho, no ellos dos, ¿no? Todas las resistencias del conjunto, incluyendo la del voltímetro, van a tener que consumir esos 12 voltios, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Como me dicen que cuando el voltímetro se conecta a la resistencia R1, consume 4 voltios, ¿eso qué quiere decir? Que la resistencia 2 debe estar consumiendo ¿cuánto? Debe estar consumiendo los 8 que faltan. No se olviden que la fuente proporciona 12. Entonces, si cuando lo conecto acá, la lectura del voltímetro es 4 voltios, se sobreentiende que la resistencia R1 más la resistencia del voltímetro están consumiendo esos 4 voltios. Y luego, cuando ahora el voltímetro lo conecto a la resistencia R2, tanto la resistencia R2 como la resistencia del voltímetro consumen 6 voltios. Por lo tanto, ahora R1 consumiría los otros 6 voltios. Y con eso vamos a plantear nuestras ecuaciones para poder hallar una relación entre R1 y R2. ¿Ya? Más o menos, entonces, esa es la idea del problema. Muy bien, por acá decimos entonces solución. A ver, solución. Bueno, lo primero que voy a hacer es dibujar cuando el voltímetro se encuentra en la resistencia R1, más o menos así, algo rápido, chiquito nomás. Bueno, acá está la resistencia R1, un poco más chico, si no, no me va a alcanzar. Acá está la resistencia R1, acá está la resistencia R2, y por acá vamos a conectar el voltímetro, pues, ¿no? Ahí está. Más o menos así. Muy bien, según el problema, cuando se conecta R1, ese voltaje, bueno, a ver, vamos a dibujarlo acá mejor así. Acá le ponemos R1. Y ese voltaje que consume esa resistencia, o mejor dicho, todo este conjunto es 4 voltios. Por lo tanto, el voltaje que consume la resistencia R2 sería 8 voltios, ya que la fuente está proporcionando 12 voltios. ¿Correcto? Entonces, no se olviden que la resistencia interna del voltímetro es 5 kiloohmios. ¿Ya? Eso te lo dan de dato, por si acaso. La resistencia es 5 kiloohmios. Ahí está. Muy bien, entonces decimos, el voltaje que consume 2, o sea, de este mismo circuito, para 2, yo podría decir lo siguiente, pues, ¿no? El voltaje que consume la resistencia 2
Lo puedo calcular multiplicando la intensidad que pasa a través de ella por dicha resistencia R2. ¿Correcto? Ahora ese voltaje que consume es 8 voltios. La corriente no la conozco, vamos a llamarle I, y este R2 que está multiplicando lo puedo pasar a dividir. Y obtendríamos más o menos esta relación, pues, ¿no? Esta de acá. Entonces, con esto ya puedo saber cuánta corriente está paseando por R2. Ahora, esa misma corriente que pasa por R2 es la misma corriente que va a pasar por el equivalente de R1 y de la resistencia del voltímetro, ¿no? No se olviden que el equivalente entre R1 y la resistencia interna del voltímetro, como están en paralelo, sale un equivalente que va a estar en serie con R2. Y por lo tanto, la corriente que va a pasar por resistencias que están en serie es la misma. Es por eso que ahora el mismo, o sea, la misma ecuación, el mismo análisis, lo voy a hacer para la resistencia, para la resistencia R1. Aplico la misma ecuación, ¿no? Sino que ahora será el voltaje que consume la resistencia R1 es igual a su intensidad, pero ahora por el equivalente entre la resistencia R1 y la del voltímetro. Bueno, este voltaje ya sabemos que es 4. La intensidad también la conocemos, ¿sí? Pero luego lo voy a poner. Y el equivalente, como están en paralelo, sería producto entre la suma. En este caso sería, bueno, la resistencia interna de frente es 5 kilómetros. El kilo al final lo voy a poner ya. Sería 5 por R1 entre R1 más 5. ¿Sí? Ese sería el equivalente entre la resistencia interna del voltímetro y la resistencia R1. Pero como I ya lo habíamos hallado que era 8 entre R2, entonces lo puedo reemplazar acá. Quedaría así, 4 es igual a 8 entre R2, y esto multiplicado por 5 R1 más R1 más 5. Ahí está. Bueno, de acá le puedo sacar mitad, ¿no? Le podemos sacar mitad acá, me queda 1, mitad acá, me queda 2, y luego esto lo paso a multiplicar. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría lo siguiente, pues, ¿no? Que R, a ver, nos quedaría justamente R2 multiplicado por R1 más 5 es igual a ¿cuánto? A 10 R1. ¿Correcto hasta ahí? Así nos quedaría. Bueno, esta ecuación, al final, si nosotros este R2 multiplicamos a los miembros del paréntesis, quedaría así justamente. R1 por R2 más 5 veces R2 es igual a 10 veces R1. Ahí está. ¿Correcto? Ahora, lo que simplemente vamos a hacer es, hemos obtenido una ecuación analizando cuando el voltímetro está conectado a R1. De forma similar, vamos a hacer el análisis cuando ahora el voltímetro se conecta a la resistencia R2. Bueno, algo muy parecido, acá está R1, acá está R2, y bueno, ahora el voltímetro lo vamos a conectar acá. Ahí está el voltímetro, acá está R1, ¿sí? Y este sería R2. Bueno, ya sabemos que la resistencia interna del voltímetro es 5 kiloohmios. Bueno, eso ahí lo voy a dejar igual indicado. Esto es 12 voltios. Muy bien. Ahora, por dato del problema, me dice que cuando se conecta a R2, el voltaje que consume tanto el voltímetro, o la resistencia del voltímetro como R2, te dicen que es 6 voltios. Por lo tanto, el voltaje que consume la resistencia 1 sería también 6, pues, ¿no? Ya que lo que proporciona la fuente son 12 voltios. Y bueno, el análisis es el mismo. Vamos a calcular la corriente que circula por R1. Y si calculo la corriente que circula por R1, entonces decimos, voltaje en 1 es igual a intensidad por resistencia 1. Bueno, ese voltaje es 6 voltios, la corriente, bueno, vamos a llamarle I, y de acá si despejamos, obviamente estamos deduciendo que esa corriente es justamente 6 entre R1, ¿correcto? Muy bien. Ahora lo que simplemente vamos a hacer es analizar acá, pues, ¿no? Porque ya sabemos que el equivalente entre R2 y la resistencia del voltímetro va a estar en serie con R1. Y si está en serie, la corriente que pasa a través de ellos va a ser la misma. Entonces aplicamos lo mismo, pues, ¿no?
por acá decimos, el voltaje que consume la resistencia, o mejor dicho, el voltaje, ¿no?, que está consumiendo tanto el equivalente entre R2 y la resistencia del voltímetro sería la intensidad por su resistencia equivalente. Y bueno, reemplazamos. Ese voltaje 2 es 6. La corriente es la que justamente hemos hallado, ahorita lo voy a reemplazar, y el equivalente sería producto, nuevamente sería 5 por R2, sobre la suma que sería R2 más 5. Pero como I ya se conoce, es 6 entre R1, y esto multiplicado por 5R2 entre R2 más 5, entonces el 6 con el 6 se pueden cancelar. Y bueno, este producto pasa allá. Y obtendríamos esto, pues, ¿no? R1 multiplicado por R2 más 5 es igual a 5 veces R2. Si multiplicamos acá, quedaría R1 por R2 más 5R2. Y esto es igual a, perdón, más 5R1 acá sería, ¿no? Acá me estoy palmeando. 5R1 es igual a 5R2. Ahí está. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces de acá yo puedo resolver. Es decir, lo que vamos a hacer es resolver estas dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, para poder resolver, lo que puedo hacer es restar estas dos ecuaciones. Si yo las resto, si resto estas dos ecuaciones, a ver por acá, espero que me alcance el espacio, ¿qué es lo que obtendría si resto esas dos ecuaciones? Bueno, si lo restamos, quedaría justamente, a ver, restemos, por ejemplo, la ecuación primera de la ecuación segunda. Y si restamos, R1 y R2 se va a cancelar, pues no ese producto. Y quedaría justamente, ¿qué cosa? Quedaría 5R2 menos 5R1, creo, ¿no? Lo voy a anotar por acá. Quedaría 5R2 menos 5R1. Lo voy a borrar por acá, va a salir un poco feo. 5R2 menos 5R1. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 10R1 menos 5R2. ¿No? Más o menos así. Bueno, de acá podemos agrupar las R1 con las R1, las R2 con las R2. Y acá, como ustedes se pueden dar cuenta, me sale que 10R2 es igual a 15 veces R1. Bueno, de acá establecemos una relación entre la resistencia 2 y la resistencia 1, que en este caso sería 3:2, ¿cierto? Eso quiere decir que esas resistencias se encuentran en esa proporción. Entonces acá, si gustas, le podemos poner una constante de proporcionalidad. Bueno, le ponemos R y acá le ponemos R, por ejemplo. Quiere decir que R1 es como si fuera 2R y R2 es como si fuera 3R. Bueno, lo único que simplemente vamos a hacer acá, un ratito creo que se ha trabado esto. Chicos, un ratito, ¿ya? Parece que ya ahora sí. Se me estaba logueando, creo. Bueno, ahora sí, continuamos. Entonces ya tengo la proporción y ya tengo justamente R1 y R2 en función de R, ¿correcto? Muy bien. Ahora, como ya tengo esta relación, puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, es decir, en cualquiera de estas de acá, donde está el cursor. En esta o en esta de acá. Si gustas, voy a reemplazar en la primera ecuación y a esta le voy a llamar, por ejemplo, alfa, ¿no? Vamos a ponerle esta ecuación alfa. A ver acá. Un ratito, vamos a borrar esto. Y a esta ecuación vamos a ponerle alfa. Entonces, por acá decimos, en alfa. Si nosotros reemplazamos en alfa, ¿cómo quedaría? Bueno, si reemplazamos en alfa, quedaría justamente el producto, pues, ¿no? R1, que es 2R, multiplicado por R2, que sería 3R, más 5R2, donde R2 es 3R, ¿qué más? ¿Es igual a cuánto? A 10R1, pero R1 es 2R. Ahí está. Bueno, si nosotros acá operamos, quedaría 6R cuadrado más 15R, y acá saldría 20R, creo, ¿no? Muy bien, 20R. Bueno, el 15R puede pasar
y quedaría acá 5R, pues, ¿no? Bueno, un R con un R se pueden cancelar, un R de acá con un R de acá, y deducimos que R valdría 5/6, pues, ¿no? Pero no se olviden que como hemos trabajado en kiloohmio, esto también sale en kiloohmio, ¿ya? Ahora, el problema, lo que me está pidiendo es la suma de las resistencias. Entonces decimos R1 más R2 en función de R sale 5R, pues, ¿no? Pero, como ya conocemos el valor de R, sería entonces 5 por R, pero R es 5/6 kilo. Kilo es 1000, pues, ¿no? 1000 ohmios. Y bueno, lo único que simplemente queda acá es dar respuesta, ¿no? Si nosotros operamos esto de acá, al final nos va a tener que salir, bueno, 25.000 sobre 6, pues, ¿no? Y ya sabemos que 25.000 entre 6, si agarramos la calculadora, nos va a arrojar como resultado 4.167 aproximadamente ohmios. ¿Ya? Y esa vendría a ser justamente la solución para este ejemplo. Ahí está. Muy bien, chicos. Tómenle una captura algo rápido para pasar a ver el siguiente y ver la introducción de lo que es electromagnetismo. Ahí está. Muy bien. Ya le tomaron su captura de pantalla, así que pasamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, acá faltó marcar la clave, ¿no? La clave sería 4100, la A, ¿no? La A de asma. Ahí está. Muy bien. Pasemos a ver el último ejemplo. A ver. Dice allí, determina aproximadamente el error en porcentaje en la lectura del voltímetro respecto del ideal si su resistencia interna es de 320 ohmios. Bueno, nosotros ya sabemos que todo instrumento de medición eléctrica es real, es decir, tiene una resistencia interna, y al tener una resistencia interna, pues simplemente va a alterar la medición de algún instrumento eléctrico, ¿no? O sea, mejor dicho, algún dispositivo eléctrico que querramos realizar alguna medición. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánta corriente o cuánto voltaje consume la resistencia de 80 ohmios, si el voltímetro fuera ideal, ojo, si fuera ideal, su resistencia es tan grande que por acá no va a pasar corriente. Quiere decir que toda la corriente viene por acá. Entonces no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque si el voltímetro fuera ideal, me doy cuenta que la diferencia potencial entre esos dos puntos a los cuales esté conectado el voltímetro será igual al voltaje que consume esta resistencia. Y el voltaje que consume esta resistencia será I por R, pues, ¿no? Entonces, si ya conozco la corriente y conozco la resistencia, pues simplemente ya podría hallar la diferencia potencial, que justamente será equivalente a la lectura del voltímetro. Pero ¿qué ocurre si el voltímetro es real? Es decir, su resistencia es grande, pero es finita. Entonces, ya sabemos que por la primera ley de Kirchhoff, cuando la corriente llegue a este nudo, se va a partir. Una porción va a venir por acá y otra porción va a venir por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver cómo se reparte esa corriente, ¿sí? Y luego de ver cómo se reparte esa corriente, recién voy a poder determinar cuál es el voltaje que consume la resistencia, ¿ya? Y por ende, la diferencia potencial entre esos puntos, pues, ¿no? Entonces, estamos ante dos situaciones, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a trabajar primero con el caso ideal, es decir, cuando el voltímetro sea ideal, y luego cuando el voltímetro sea real. ¿Correcto? Muy bien. Empezamos entonces. Primero, entonces, vamos a analizar el caso ideal. Bien, por acá decimos entonces solución. Bueno, primero vamos a analizar el caso donde el voltímetro sea ideal. Ahí está. Bueno, si es ideal, es algo sencillo. Ya sabemos que el voltaje que proporciona la fuente de frente, ¿ya? Porque creo que es fácil acá, ¿no? Voltaje que proporciona la fuente de energía es igual a la intensidad por la resistencia equivalente. ¿Correcto? Muy bien. El voltaje que proporciona la fuente, ahí lo tenemos, es 12 voltios.
La corriente, bueno, es la que quiero hallar. Y el equivalente creo que acá es fácil, pues, ¿no? Porque vuelvo a repetir, si es ideal, la resistencia del voltímetro es infinita, ¿no? Y por acá no va a pasar corriente. Es decir, la corriente solamente va a circular acá. Por lo tanto, las resistencias que voy a tomar en el circuito serían justamente estas dos nada más. Y por lo tanto, estas dos es como si estuvieran en serie, ya que la corriente que circula a través de ellas es la misma. Por lo tanto, acá el equivalente sería 100, pues, ¿no? Entonces, de frente, acá sería 100. Por lo tanto, de acá deducimos que la corriente sería 0,12 amperes. Acá sería 0,12 amperes. Ya tengo la corriente. Muy bien. Profe, ¿ahora qué hacemos? Bueno, si ya tengo la corriente, entonces ya podemos... Ay, un ratito ya. Entonces Ya, ahora sí. Ya tenemos la corriente, entonces ya puedo saber cuál es la lectura del voltímetro. ¿Por qué? Porque sabemos que la lectura del voltímetro equivale a la diferencia potencial entre estos dos puntos. ¿Sí? Entonces decimos, la lectura del voltímetro es equivalente... A ver, vamos a ponerle de otro color mejor, ¿ya? Acá le vamos a poner punto A, punto B. Entonces decimos, la diferencia de potencial entre A y B sería justamente, ¿qué cosa? El voltaje equivalente al voltaje que consume la resistencia de 80. Sería I por la resistencia. Pero esta diferencia de potencial entre A y B es equivalente a la lectura del voltímetro. En este caso sería la corriente que ya le hemos hallado, que es 0,12, por la resistencia que es 80. Entonces acá deducimos que la lectura del voltímetro ideal, cuando es ideal, sería ¿cuánto? 9,6 o si gustas 9,60 voltios. Ojo, esto es cuando es ideal. Profesor, ¿y cuando es real? Bueno, veamos ahora el caso cuando el voltímetro es real. Cuando el voltímetro es real, ya tiene una resistencia interna. Entonces, por acá decimos, cuando el voltímetro es real, entonces decimos lo siguiente. Bueno, igual, aplicamos la misma ecuación. Voltaje que entrega la fuente es igual al voltaje que consumen las resistencias. En este caso hay el equivalente. Pero acá hay que tener mucho cuidado. El equivalente, como la resistencia del voltímetro es de 320 ohmios, entonces como estos dos van a estar en paralelo, su equivalente sería el producto entre la suma, pues, ¿no? Entonces, este producto entre la suma, ¿cuánto saldría? A ver, saldría 320 por 80 sobre la suma, que es 400. Bueno, dos ceros con dos ceros se van a cancelar. Cuarta, me queda 2, y esto sale 64. No sé si por ahí se puede percatar. No, esto de acá sale 64. Y este 64, que es el equivalente de estos dos, con este 20 están en serie. Entonces ese equivalente saldría entonces 84, creo, ¿no? Entonces el voltaje sigue siendo 12 voltios, es igual a la corriente, que es la que quiero hallar, por el equivalente que saldría 84. Bueno, si le sacamos doceava, 1, doceava, 7, acá la intensidad de corriente eléctrica queda un séptimo de amperes. ¿Ya? Y si nosotros dividimos 1 entre 7, te va a salir 0,1428. Profe, pero lo puedo redondear. Acá sí un comentario y hay que tener mucho cuidado. Como nosotros vamos a determinar porcentajes de error, acá sí hay que tener cuidado con los decimales, porque 1 o 2 decimales marcan la diferencia. No se olviden que el porcentaje de error está en términos, valga la redundancia, porcentaje. Y obviamente cuando calculamos errores porcentuales en cuanto a lo que es mediciones eléctricas, vamos a encontrar un error porcentual de repente de un 3%, un 4%, un 5%, qué sé yo. ¿Por qué? Porque la idea es que se trate de minimizar los errores. Y es por ello que vamos a tener que tomar hasta 4 decimales para poder hallar ese porcentaje de error. Si ustedes lo trabajan solamente y lo redondean a 0,14, les va a salir una respuesta, pero no va a ser la correcta. Y dense cuenta, mira, todas las claves están muy cerca. Entonces traten de trabajar por lo menos con 4 decimales. Bueno, ya habiendo dicho esto, ahora debo saber, no se olviden que esta corriente es la que proporciona la fuente.
¿no? O sea, esta corriente que me ha salido de 0,1428 cuando el voltímetro es real es la que proporciona la fuente. Entonces, esa corriente cuando sale de acá, mire el cursor por favor, y llega al nodo A, se va a partir. Una porción irá para la de 80 y otra porción irá para la de 320. Más o menos así para que se entienda, ¿sí? Voy a hacer un esquema. Acá está la resistencia de 20, por acá está la resistencia de 80 y por acá está la resistencia del voltímetro, que es 320. Por acá está la de 80 y por acá está la de 20. Entonces, cuando la corriente sale de la fuente y viene y llega al nudo, pues esa corriente que nos ha salido 0,1428 amperes se va a partir. Una parte vendrá por acá, o sea, una porción de esa corriente vendrá por acá y otra porción de esa corriente vendrá por acá. Ahora, la relación ya sabemos que cuando están en paralelos se reparte de manera inversa. De 80 a 320 es de 1 a 4. Por lo tanto, por acá va a pasar como 4 y por acá va a pasar como 1. Por lo tanto, en A, si gustamos a ponerle acá el nodo A, aplicando la primera ley de Kirchhoff, podríamos decir, en el nodo A, decimos nodo A y aplicamos lo que ustedes ya saben, pues, ¿no? Corriente que entra, 0,1428, es igual a la corriente que sale, que sería en este caso 5I. Bueno, de acá deducimos que I sería 0,1428 entre 5. Bueno, y si nosotros hacemos la división respectiva, me va a salir, bueno, un valor, porque al final yo lo que quiero no es la corriente, es el voltaje, ¿no? Ahora, como están en paralelo, tanto la resistencia del voltímetro como la resistencia de 80, entonces el voltaje o diferencia potencial es la misma, pues, ¿no? Entonces decimos, esa diferencia potencial lo puedo calcular o analizando al voltímetro o analizando a la resistencia de 80. Entonces decimos, la diferencia potencial entre A y B sería igual a, por ejemplo, si analizo a la corriente, perdón, a la resistencia de 80 será 4I multiplicado por la resistencia de 80. Pero esto, ¿qué vendría a ser? La lectura del voltímetro. Ahora, I ya lo conoces, sería 4 por 0,1428 sobre 5, y esto multiplicado por 80. Bueno, o si gustas, analizaba esta la de 320, al final debe salir lo mismo. Pues, ¿no? A ver, vamos a borrar porque creo que no va a alcanzar para realizar el porcentaje de error, ¿no? Por acá. Bueno, si nosotros calculamos la lectura del voltímetro, ahora nos va a salir 9,1392. Ya, vamos a trabajarlo con 4 decimales, voltios. Mira, este es el caso real y este es el caso ideal. Entonces, si nos piden el porcentaje de error, pues simplemente tenemos que hacer la lectura ideal, que fue 9,6, menos la lectura real, que fue, bueno, vamos a borrarlo un poquito para que pueda alcanzar, sería 9,6 menos 9,1392 entre 9,6 y esto multiplicado por 100, pues, ¿no? Bueno, ese es el porcentaje error realmente, no va a salir un decimal, pero si nosotros queremos en términos de porcentaje, hay que multiplicarlo por 100, pues, ¿no? Y si nosotros lo multiplicamos por 100 va a salir 4,8%. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, ¿qué es lo que quiero rescatar de este problema? Que hay que trabajar con 4 decimales para que salga aproximadamente la respuesta. ¿Ya? Muy bien, chicos, tómenle una captura para pasar a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, chicos, ahora sí.
Ahora sí pasamos a ver la primera parte de lo que es el electromagnetismo. Muy bien, salimos de acá entonces. Ahora sí, pasemos a ver la primera parte de electromagnetismo. Muy bien, un ratito. A ver, ya, ahora sí. Muy bien, chicos. Bueno, ¿cómo inicia esto del magnetismo, no? Ya probablemente muchos de ustedes ya conocen este capítulo, difícil no es, salvo algunos problemas que sí son interesantes, ¿no? O salvo algunos problemas donde justamente se trabaja en el espacio, ¿no? Sobre todo para determinar la orientación de lo que más adelante vamos a definir como fuerza magnética. Es ahí donde de repente más de uno tiene complicaciones, ¿no? Sobre todo para utilizar el producto vectorial o de repente lo que en el colegio o en algunas academias X les han enseñado como la regla de la mano derecha, pues, ¿no? O la regla de la palma de la mano derecha, no sé, tantos métodos que hay. Entonces, esa es quizás más la dificultad que tienen los alumnos, ¿no? En saber ubicarse justamente cuando ya no se trabaja en un plano, sino cuando ya se trabaja en el espacio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de inconvenientes, ¿ya? Por eso que hasta ahora sigues acá, pues, ¿no? Por eso ya no queremos, ya. Queremos que ingreses. Muy bien, chicos. Entonces, todo esto se remonta justamente a hace muchos años atrás, ¿no? Más de 2000 años. Justamente, nuevamente los griegos tienen que ver mucho acá, ¿no? Justamente en una isla de Grecia, ¿no? En la famosa isla de Magnesia, ¿sí? Había una especie de minerales, ¿no? Como rocas, que tenían una característica, una propiedad. La característica o propiedad que tenían estas rocas, estos minerales, era que tenían esa propiedad de poder atraer pequeñas limaduras de hierro, ¿ya? Es decir, cuando estos imanes, o mejor dicho, estas rocas o estos minerales eran atraídos justamente hacia pequeñas limaduras de hierro, los atraían. Entonces, es ahí donde justamente por así decirlo, ¿no? Se observaron por primera vez esta propiedad, que más adelante le vamos a llamar magnetismo. ¿Correcto? Bueno, como la isla donde justamente por primera vez se pudieron apreciar estos minerales, estas rocas que tenían esa característica, esa propiedad de poder atraer pequeñas limaduras de hierro, se llamaba Isla de Magnesia. Es por eso que, en honor, por así decirlo, ¿no? O simplemente como una forma de recordar que en esa isla fue donde por primera vez se pudieron apreciar esta propiedad en estas rocas, en estos minerales, es que justamente esta propiedad se le llama magnetismo. ¿Ya? Más que nada es para que de repente se tenga presente lo que les estoy comentando. Muy bien, primero lo que tenemos que definir es qué es un imán, ¿correcto? Bueno, un imán es todo aquel cuerpo que tiene la característica, la propiedad de atraer pequeñas limaduras de hierro, ¿correcto? Ahora, los imanes pueden ser naturales o pueden ser artificiales. El único imán natural que nosotros conocemos es justamente la llamada magnetita. A ver, voy a presentarles los gráficos de otra diapositiva. Ahí está, por ejemplo. Estos son los imanes que nosotros conocemos. Los imanes se clasifican en imanes naturales, imanes artificiales, ¿correcto? Bueno, imanes naturales son los que encontramos en la naturaleza, la llamada magnetita, pues, ¿no? ¿Sí? Es un mineral que está constituido justamente por óxido férrico, F2O3, y otros, obviamente, componentes, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que en un mineral no solamente hay una especie de compuesto químico, hay varios realmente. ¿Ya? Pero principalmente está en mayor porcentaje por óxido férrico. Es el único imán natural que se conoce, ¿correcto? Pero también existen imanes artificiales. Es decir, yo puedo hacer que algunos cuerpos que no poseen esta propiedad de atraer limaduras de hierro, puedo por algún método hacer que adquieran esta propiedad. Ya esto se les conoce como imanes artificiales. Profesor, pero ¿cómo puedo hacer yo que un imán, o perdón, un cuerpo, un objeto adquiera propiedades magnéticas? ¿No? Que más adelante vamos a hablar de lo que es el magnetismo. Por diferentes modos, pues, ¿no? Bueno, ustedes en química clasifican a los metales como materiales diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, ¿no? Justamente los ferromagnéticos, ustedes saben que son tres, ¿no? El hierro, el cobalto y el níquel. Y estos ferromagnéticos se caracterizan, ¿por qué? Porque sus orbitales
están desapareados, ¿no? Y nosotros sabemos que los electrones dentro de los orbitales, o mejor dicho, cuando los electrones se encuentran dentro de los orbitales, no se encuentran quietos, poseen un movimiento de rotación, ¿no? El famoso spin, que ustedes lo llaman, ¿no? Más un medio, menos un medio. Más un medio en sentido antihorario, menos un medio en sentido horario. Entonces, estas propiedades justamente se generan debido a estos spin, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esa propiedad de ferromagnetismo justamente la poseen estos tres metales, ¿no? El hierro, el cobalto y el níquel, como ya les había comentado. Muy bien. Otra forma de repente, ¿cómo puedo crear? Bueno, una manera sería que yo tenga un imán, ¿sí? Y agarre a un metal, ¿no? O sea, los metales, hierro, cobalto y níquel, ya de por sí tienen esta propiedad adherida a ellos, por así decirlo, de poder atraer limaduras de hierro, ¿sí? Pero, por ejemplo, existen otros metales, ¿ya? Los llamados diamagnéticos, ¿no? Ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos, ¿sí? Donde si yo agarro y froto un cuerpo o un metal que ya tiene esta propiedad con un cuerpo diamagnético, o sea, con otro tipo de metal, entonces voy a hacer que este cuerpo adquiera la propiedad magnética de manera momentánea, ¿correcto? Por un cierto periodo de tiempo nada más. ¿Ya? Esa es una forma de que yo pueda hacer que los imanes, o mejor dicho, generar un imán artificial. Otra manera de yo poder hacer que un cuerpo adquiera propiedades magnéticas o se comporte como un imán, justamente utilizando el paso de corriente, ¿no? Los llamados electroimanes. Por ejemplo, yo puedo tener un clavo de metal, agarro un alambre, ¿no? Esos alambres que más de uno puede tener en casa. Tenemos un alambre, esos que están forrados con plástico, ¿no? Agarramos y lo enrollamos al clavo con el imán, perdón, con el cable, y los extremos de ese cable que hemos utilizado para enrollar el clavo, lo conectamos, por ejemplo, a una pila. Obviamente la pila que proporciona un voltaje, por lo tanto va a haber corriente eléctrica a través de ese alambre que hemos utilizado. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que si yo agarro los extremos del alambre y lo conecto a la pila y lo acerco de repente a un clip o a una aguja, me voy a dar cuenta que se apega, lo atrae. Si yo hago que se desconecte justamente el alambre de la fuente de energía, automáticamente el alambre o el clip que está pegado se cae. Nuevamente, hago que circule corriente y adquiere esta propiedad. ¿Ya? Entonces son imanes artificiales. Artificiales se les llama, ¿por qué? Porque obviamente ya el ser humano ha tenido que intervenir para que estos cuerpos logren adquirir esa propiedad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros clasificamos a los cuerpos, ¿no? Mejor dicho, a los imanes, naturales y artificiales. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el magnetismo. Por si acaso, magnetismo, como ahí justamente estás viendo, se denomina así aquella propiedad que poseen algunos cuerpos de poder atraer pequeñas limaduras de hierro, ¿no? Por ejemplo, la magnetita tiene esa propiedad, ¿no? Los elementos ferromagnéticos, hierro, cobalto y níquel, también poseen esa propiedad. ¿Ya? Entonces, a eso se le denomina magnetismo. Característica o propiedad que poseen algunos cuerpos de poder atraer pequeñas limaduras de hierro. ¿Correcto? ¿Y qué es un imán? Un imán viene a ser aquel cuerpo que posee la propiedad del magnetismo. ¿Ya? Así de simple. Muy bien. Vamos a continuar viendo la diapositiva. Esto solamente fue como una ayuda. Bueno, entonces ya sabemos qué son los imanes, ya sabemos dónde se descubrieron por primera vez, o dónde se pudieron apreciar, ¿no? Estas propiedades de estas piedras llamadas la magnetita, ¿no? En ese entonces a ese mineral se le llamaba la magnetita, ¿no? El óxido férrico, está constituido mayormente por óxido férrico. Y bueno, ya sabemos cómo se clasifican los imanes como naturales o artificiales, ya sabemos a qué se le llama magnetismo, propiedad que poseen estos cuerpos de poder atraer pequeñas limaduras de hierro, ¿no? Y ¿a qué se le llama imán? A todo cuerpo que posee esta propiedad llamada magnetismo. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto que tiene esa característica de atraer pequeñas limaduras de hierro, ese es un imán, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser artificial, puede ser natural. Muy bien. Veamos entonces a continuación algunas propiedades que poseen justamente los imanes. Bueno, esto ya lo expliqué. Ya sabemos que estos son los elementos ferromagnéticos, que ustedes ya lo conocen por química, y todos estos elementos, o sea, todos los metales que están compuestos de estos elementos tienen esa propiedad, atraen pequeñas limaduras de hierro.
Bueno, ya sabemos que a todo cuerpo que posee la propiedad del magnetismo, ¿cómo se le llama? Imán. Bueno, acá vamos a ver algunas propiedades que presentan justamente los imanes, y yo creo que más de uno, ¿no?, en algún momento ha tenido algún imán en su mano, ¿no?, o dos imanes, y se ha percatado de un detalle, pues, ¿no? Cuando los imanes lo ponemos en cierta posición, vamos a suponer que tengamos dos imanes, estos tienden a atraerse, pero si estos imanes nosotros lo ponemos en una posición contraria, tienden a repelerse. Por más que trate de juntarlos, hay una repulsión entre ellos, ¿sí? Entonces, acá vamos a citar algunas propiedades que poseen justamente los imanes. Ahora, otra cosita que también quiero adelantar, ¿no? Aquí en la diapositiva no lo están poniendo de manera, lo están poniendo al final, ¿ya? Pero lo voy a adelantar yo. Justamente William Gilbert fue quien se percató de un detalle, ¿no? Cuando él suspendía un imán tipo barra, es decir, un metal que tenía propiedades magnéticas, ¿no?, que tenía forma de barra, lo suspendía de un hilo mediante su centro de masa, obviamente el imán se quedaba de forma horizontal, pero se percataba de un detalle, ¿no?, que siempre que él se colocaba en una posición, el imán siempre tiende a orientarse, es decir, siempre se orienta de tal manera que uno de sus extremos se fija hacia una orientación y el otro extremo se fija a otra orientación. Por más que cambiaba la posición, por más que cambiaba la posición en este caso del imán tipo barra, siempre el imán se trataba de orientar, tiende a orientarse siempre en esa misma orientación. Es decir, siempre se trataba de orientar. Y cabe la curiosidad de que siempre se orientaban apuntando hacia el norte geográfico terrestre. ¿Ya? Yo tenía el imán en una posición, lo ponía, por ejemplo, 90 grados, ¿no?, con respecto al norte geográfico, y nuevamente rotaba esos 90 grados, siempre tratando de orientarse hacia dicho norte geográfico. Lo ponía, por ejemplo, 30 grados, igual. Lo ponía 120 grados, igual. Siempre tiende a orientarse. Es decir, eso era una curiosidad que en ese entonces saltó a la vista, ¿no? ¿Por qué siempre los imanes siempre tienden a orientarse? Bueno, eso más adelante lo vamos a poder explicar. ¿Por qué? Porque ustedes les voy adelantando, los imanes tienden siempre a orientarse hacia el norte geográfico debido a que la Tierra se comporta como si fuera un imán gigantesco, pues, ¿no? La Tierra se comporta como si fuera un imán gigantesco. Es por eso que al comportarse como un imán gigantesco ejerce influencia sobre otros imanes, ¿ya? Pero eso luego lo vamos a analizar con más detalle. Ahora, ¿por qué les comentaba esto de los polos? Porque debido a esto, a que los imanes tenían una orientación predefinida, ya sea para una zona apuntaba hacia el norte geográfico terrestre y la otra zona apuntaba hacia el sur geográfico terrestre, por eso que a los imanes justamente se les da una denominación, ¿no? Aquellas partes, aquellas zonas donde esta propiedad magnética es más intensa, se les va a llamar polos magnéticos. Y por esta característica o esta particularidad de orientarse una zona hacia el norte geográfico y la otra hacia el sur geográfico, es por eso que a los polos magnéticos, vuelvo a repetir que son los polos, son aquellas zonas de un cuerpo, ¿no?, en este caso de un metal, donde la propiedad magnética se hace más intensa. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, es por eso que se les da el nombre a esos polos magnéticos como polo norte y polo sur. Polo norte, ¿qué quiere decir? Que siempre se orienta hacia el norte geográfico. Polo sur, ¿qué quiere decir? Que siempre se orienta hacia el sur geográfico. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, veamos a continuación algunas propiedades que poseen los imanes. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Siempre van a adquirir una posición, ¿no? Siempre se orientan hacia una posición fija, orientándose siempre hacia el norte geográfico y uno hacia el sur geográfico, de la Tierra, obviamente. Bueno, más o menos esto es lo que fue la experiencia de Gilbert, pues, ¿no? Siempre tienden a orientarse apuntando una zona hacia el norte geográfico y la otra hacia el sur geográfico, más o menos así. Bueno, este es el norte geográfico, este es el sur geográfico, y siempre, si yo lo volteo a este imán, por ejemplo, lo roto 90 grados, siempre se va a voltear y siempre va a tener esa misma orientación. Ya, esa era una curiosidad que justamente se pudieron percatar, pues en este caso William Gilbert. Y bueno, no se explicó hasta que después, ¿no?, efectivamente se notó que la Tierra efectivamente tenía que ver algo con eso, ¿no? Bueno, acá justamente lo que ya les había comentado, ¿no?
siempre un lado se orienta hacia el norte geográfico y el otro hacia el sur geográfico. Es por eso que a lo que más adelante vamos a llamar polos magnéticos, y que son los polos magnéticos, son aquellas regiones donde es más intensa esta propiedad llamada magnetismo. Por eso se le llama polo norte y polo sur. ¿Ya? Ahí está. Es por eso que al polo norte, ¿no? Es decir, a la zona del imán que se orienta hacia el norte geográfico, será el polo norte del imán. Y a la zona que se orienta hacia el sur geográfico, sería el polo sur del imán, tal y como lo ves por acá. ¿Correcto? Así de simple. Muy bien. Al polo norte normalmente, bueno, acá lo están pintando de rojo y al polo sur de azul, ¿ya? Pero normalmente siempre el polo norte es la zona que va a estar oscurecida, ¿ya? Los colores, bueno, son algo arbitrarios. Bueno, en este caso se acostumbra a poner norte y sur de esta manera, ¿ya? Pero en términos generales siempre al polo norte se le sombrea, ¿ya? Y al polo sur, bueno, se le deja normalmente en blanco o se le pone un color distintivo. Bueno, esto también ya lo había comentado. Nosotros, más de uno, ya hemos tenido la oportunidad de ver los imanes y nos damos cuenta que al colocarse en una posición determinada, estos se apegan, pues, ¿no? Y yo los trato de separar y hay una fuerza que impide que los separe. Pero finalmente, si le aplico una gran fuerza o una fuerza, ¿no?, mayor, se despegan. Pero cuando yo los coloco en una posición opuesta o contraria y trato de que se junten, me voy a dar cuenta que no ocurre eso. Existe una especie de repulsión, de rechazo de separación, donde por más que yo aplique fuerzas y trate de unirlos, no se puede. Entonces, eso se debe a que justamente los imanes poseen esa propiedad, ¿no? Algo parecido a lo que eran cargas eléctricas. ¿Se acuerdan? Cargas del mismo signo en electrostática. Cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos diferentes se atraen. Bueno, acá es algo parecido, ¿no? Cuanto a lo que son los imanes, es algo muy similar. Polos del mismo nombre se repelen y polos de nombres diferentes se atraen. Es decir, polo norte con polo norte o polo sur con polo sur se van a repeler, no se van a poder acercar. En cambio, polo norte con polo sur sí se atraen y tienden a pegarse. Bueno, acá estoy colocando justamente lo que les estoy comentando. Si yo coloco polos de nombres distintos, norte y sur, tienden a atraerse. Si colocásemos polos de nombres iguales, estos tienden a repelerse. ¿Ya? Lo mismo acá, ¿no? Si coloco polo sur con polo sur, polos del mismo nombre tienden a repelerse. ¿Correcto? Tal y como ya se había explicado anteriormente. Muy bien. Acá lo que justamente les había indicado ya anteriormente, ¿no? Aquellas regiones donde esta propiedad llamada magnetismo se intensifica, se le conoce como polos. Ahora, los polos justamente tienen una característica, pues, ¿no? Los polos magnéticos son inseparables. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tuviéramos un imán tipo barra, por ejemplo, ¿sabe? Va a tener un polo norte, va a tener un polo sur, como acá, como el caso de acá, pues, ¿no? Este imán tipo barra tiene un polo norte, tiene un polo sur. Por más que yo trate de separar los polos, porque por ahí alguien puede pensar, profe, entonces lo corto por la mitad y yo voy a aislar el polo norte del polo sur, ¿no? Aparentemente parecería tener lógica, ¿no? Se supone que el polo norte y el polo sur aparentemente podrían ser separados, pero eso no ocurre. No ocurre, ¿por qué, profe? Porque si yo realizo este corte, lo que simplemente voy a obtener son dos pedazos de barra, pero que también van a tener dos polos cada uno. Es decir, un pedacito va a tener su respectivo polo norte y polo sur, y el otro pedacito también va a tener su respectivo polo norte y polo sur. Y eso incluso, si lo sigo subdividiendo los pedazos que voy fragmentando, esta propiedad de la inseparabilidad de los polos puede incluso generarse hasta llegar a ser moléculas, átomos incluso. ¿Por qué, profesor? Porque ya dije, esta propiedad se debe justamente a que los orbitales de algunos, o sea, de los átomos, están desapareados. Y como estos orbitales están desapareados, justamente sabemos que los electrones dentro del orbital poseen un movimiento de rotación y de traslación. Debido a este giro es que justamente se produce esta propiedad llamada magnetismo. Bueno, eso ya se estudió posteriormente, ¿no? Cuando ya se plantearon los modelos atómicos, ¿no? Y se pudo deducir que efectivamente esta propiedad de forma macroscópica se genera justamente debido a las características o propiedades de algunas partículas microscópicas. Es por eso que si nosotros tuviéramos un material paramagnético, el paramagnético prácticamente no procede de propiedades magnéticas. ¿Por qué? Porque un material que es paramagnético, sus orbitales prácticamente están apareados. Es decir, ya sabemos que dentro de un orbital pueden haber dos electrones.
¿no? O sea, máximo 2 electrones. Pero los paramagnéticos tienen esa característica. Todos sus orbitales están apareados, es decir, en cada orbital hay 2 electrones. ¿Y por qué? Porque cuando el electrón empieza a girar en sentido horario y el otro en sentido antihorario, esas rotaciones hacen que sus campos magnéticos se anulen. Por eso que no presentan propiedades magnéticas. ¿Ya? Eso explica justamente el por qué los polos no se pueden separar. ¿Ya? Es debido a esa característica que poseen justamente, en este caso, los imanes, ¿no? Que pueden estar hechos de hierro, cobalto, níquel, que tienen esa característica. Muy bien, eso es lo que quería explicar y ese es el porqué de no poder separar los polos magnéticos de un imán. Muy bien, acá tenemos justamente la ilustración. Tenemos acá 2 imanes. Los separo, aparentemente, ¿no? Estaría obteniendo polo norte y polo sur de manera aislada, pero no ocurre eso. Me voy con la sorpresa de que efectivamente cada uno de esos pedacitos va a tener nuevamente 2 polos magnéticos. ¿Ya? Y eso, como vuelvo a repetir, se puede dar incluso hasta que estos se conviertan en partículas, ¿no? Partículas muy pequeñas, moléculas, átomos incluso. Muy bien, y esta es una diferencia muy marcada entre lo que es las cargas, ¿no? Y los imanes, pues, ¿no? Las cargas eléctricas sí pueden ser aisladas. Podemos tener una carga positiva y una carga negativa de forma separada. En cambio, en los imanes no se puede generar eso. Todo imán siempre va a tener asociado un polo norte y un polo sur. No puedo aislarlos. A diferencia de las cargas eléctricas, que sí podía tener, ¿qué cosa? Una carga positiva, ¿no? Y una carga negativa. No era necesario que estén aislados, o sea, mejor dicho, no era necesario que estén juntos. Los podía aislar. Separar la carga positiva, separar la carga negativa. Acá no. ¿Ya? En los imanes es algo muy diferente. Muy bien. Vamos a hablar del campo magnético. Como justamente ahí dice, ¿no? El campo magnético viene a ser toda aquella región que rodea justamente a estos cuerpos llamados imanes. ¿Sí? Y que si algún objeto, que en este caso esté hecho de hierro, de cobalto, níquel, es decir, ejerce influencia sobre otro tipo de imanes. Es decir, el campo magnético lo que hace es modificar las características del entorno, del espacio en donde se encuentra. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a ejercer influencia sobre otros imanes. Pero no solamente eso. Más adelante vamos a darnos cuenta que va a ejercer influencia también sobre cargas eléctricas. Pero ojo, cargas eléctricas que no estén en reposo, sino cargas eléctricas que estén en movimiento. Ya, pero eso luego lo vamos a ver. Muy bien, entonces eso vendría a ser el campo magnético. Es decir, si yo coloco un imán cerca del campo magnético generado por otro imán, por ejemplo, coloco agujas magnéticas, ¿no? Esas agujas magnéticas, por si acaso, son las que normalmente observamos en las brújulas, ¿no? Ya sabemos que siempre en la brújula se orientan, ¿no? Norte, un lado hacia el norte y otro lado hacia el sur, ¿no? Es por eso que normalmente cuando una persona va de excursión, qué sé yo, o quiere aventurarse, siempre tiene que llevar su brújula, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la brújula le dirá hacia dónde está especificado el norte geográfico terrestre, pues, ¿no? Por así decirlo. Bueno, si yo agarrara una aguja magnética y lo colocase dentro de una región donde ya existe un campo magnético, entonces automáticamente esta va a sufrir un efecto. Profesor, pero usted dijo hace un momento que las agujas magnéticas o los imanes tipo barra, por así decirlo, se orientan siempre con su norte, o sea, una zona apuntando hacia el norte geográfico y otra zona apuntando hacia el sur geográfico. Claro, eso es correcto, siempre y cuando no haya un campo magnético que cambie esa orientación. Pero si yo, por ejemplo, tuviera un imán y por ende este en su entorno genera un campo magnético más intenso que el terrestre, entonces automáticamente ese campo magnético va a ejercer influencia sobre ese otro imán y puede alterar la orientación en la cual normalmente, en ausencia de campos magnéticos cerca de él, normalmente era, ¿no? Debido a la acción de la Tierra. Entonces, si yo colocase un campo magnético más intenso que el terrestre, entonces estos imanes o estas agujas magnéticas empezarían a cambiar su orientación debido a los efectos que justamente este campo magnético está produciendo. Al ser más intenso que la Tierra, hace prevalecer justamente su intensidad. ¿Ya? Bueno, acá tenemos justamente una aguja magnética, ¿sí? Y ya sabemos que esta tiene la libertad de poder rotar, pero siempre se va a orientar. Si hay ausencia de otros campos magnéticos, siempre se va a orientar de esta manera.
Este norte apunta hacia el norte geográfico y esta parte apuntaría hacia el sur geográfico. ¿Ya? Muy bien. Esto es cuando justamente hay ausencia de un campo magnético cercano a esta aguja. No, solamente, por así decirlo, está influenciado por el campo magnético terrestre. Pero si por allí yo colocase algún imán, ¿no?, que genere un campo magnético más intenso que el terrestre, entonces él ya cambiaría su orientación. ¿Ya? A eso me refería. Bueno, el campo magnético, por si acaso, es toda la región que rodea a los imanes. Así como el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico es toda la región que rodea justamente a las cargas eléctricas y es capaz de influenciar sobre otras cargas. Acá es algo similar. Campo magnético es toda la región que rodea justamente a los imanes y puede ejercer influencia sobre otros cuerpos que tengan esta propiedad llamada magnetismo. ¿Ya? Entonces, el campo magnético, para poderlo cuantificar, vamos a tener que utilizar una cantidad física de tipo vectorial. ¿Por qué de tipo vectorial? Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, para cuantificar el campo magnético, utilizamos una cantidad vectorial llamada intensidad de campo magnético. ¿Ya? Intensidad de campo magnético. Muy bien. ¿Cuál es la unidad de la intensidad del campo magnético? Bueno, es el Tesla. Bueno, Tesla, en honor a este gran científico llamado Nikola Tesla, pues, ¿no?, que ustedes ya saben, que dio muchos, pero muchos aportes al estudio de la electricidad. ¿Ya? De Tesla se habla poco realmente, pero él es el que prácticamente, por así decirlo, no es el padre de la corriente alterna. Pero bueno, ya esa es otra historia. Ya habrá momento de repente, si hay tiempo, de conversar de Tesla un poco. Bueno, entonces de esa manera cuantificamos el campo magnético mediante una cantidad física vectorial llamada intensidad de campo magnético. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre si yo, por ejemplo, tuviera un imán? ¿Sí? Tuviera un imán y lo colocara en una región. ¿Ya? O dicho de otra forma, vamos a suponer que tienes tu mesa, esparce limaduras de hierro. ¿Ya? Agarra de repente esas virutas de hierro que se obtienen cuando de repente están haciendo trabajos de metalmecánica, ¿no? Agarra esos pedacitos de hierro, tíralos en tu mesa y luego lo que vas a hacer es consíguete un imán tipo barra y suéltalos. Tú te vas a dar cuenta que esas limaduras de hierro que tenían un movimiento desorientado antes de que el imán sea soltado sobre la mesa, cuando el imán se suelta y cae en la mesa, te vas a dar cuenta que estas limaduras de hierro van a tener un movimiento orientado. Por ejemplo, voy a presentarte este gráfico para que más o menos entiendas la idea. Es algo así como si yo te dijera, ¿no? Si tú esparces limaduras de hierro sobre tu mesa, vas a darte cuenta que las limaduras de hierro no tienen una orientación definida. Pero ¿qué ocurre si yo agarro, suelto el imán, cae en mi mesa, automáticamente? Te vas a dar cuenta de que las limaduras de hierro van a tener una orientación parecida a la que podemos observar en esta figura. Profesor, estas zonas tienen más limaduras de hierro, claro. Estas zonas de acá, estas de acá, justamente son los polos magnéticos. Cuando yo dije que son los polos magnéticos son aquellas regiones donde se intensifica más esta propiedad llamada magnetismo. Por eso que acá efectivamente vemos que hay una aglomeración o conglomeración de limaduras de hierro. Y todas tienen un movimiento, o mejor dicho, una orientación definida, como ustedes se pueden dar cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué me hace pensar? Que efectivamente el campo magnético que está generando este imán tipo barra está ejerciendo influencia sobre los otros. ¿Correcto? Y eso es lo que justamente vamos a ver a continuación en la diapositiva. A ver. Ahí está el imán. ¿Qué ocurre si yo coloco, por ejemplo, una aguja magnética acá? Me voy a dar cuenta que yo, si lo conozco de manera vertical, automáticamente me voy a dar cuenta que esta aguja magnética, si yo lo puse vertical, se va a orientar así. Si yo colocase otra aguja magnética, por ejemplo acá, y la coloco con su norte apuntando hacia abajo, me voy a dar cuenta que automáticamente adquiere esta orientación. Es decir, empieza a rotar. Si yo coloco una aguja magnética acá, por ejemplo, de manera vertical, apuntando hacia arriba, su norte geográfico, me voy a dar cuenta que adquiere esta orientación. Si colocase otra aguja magnética
y por ejemplo, su norte geográfico apunta hacia abajo, o hago que apunte hacia abajo, automáticamente me voy a dar cuenta que adquiere esta orientación. Empieza a rotar y adquiere esta orientación. Y así me voy a dar cuenta que ocurre con otros imanes o otras agujas magnéticas, o limaduras de hierro, como quieras llamar. ¿Eso a qué se debe? Vuelvo a repetir, a que este imán genera un campo magnético, y al generar un campo magnético, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ejercer influencia sobre otros imanes. Claro, donde efectivamente sus campos magnéticos sean más débiles en comparación de él, ¿no? ¿Correcto? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, empiezan a adquirir una orientación definida. Lo que más o menos se presentaba o pudimos observar en el gráfico anterior, ¿no? O en la figura anterior. Más o menos así, ¿no? Lo que ya más o menos les había mostrado anteriormente. Entonces, esto me da una idea de que efectivamente el campo magnético puede ser representado. Y nosotros, para poder estudiar el campo magnético, como tiene esta orientación al ejercer influencia sobre otros imanes pequeños o limaduras de hierro, por eso que nosotros vamos a representar al campo mediante líneas. A estas líneas se le conoce como líneas de campo magnético, donde ya sabemos que tienen esta característica. ¿Correcto? Ahora, acá hay una convención. Vamos a definir, o mejor dicho, por convención, vamos a considerar que estas líneas que me van a representar el campo magnético tienen la característica de salir del polo norte y entrar al polo sur. ¿Correcto? Salen del polo norte y entran al polo sur. Profe, ¿se parece a campo eléctrico? Sí. En las cargas eléctricas positivas, las líneas de campo salen. Y en las cargas negativas, las líneas de campo entran. Sí. Pero no se olviden que un imán no puede ser separado sus polos. En las cargas normal, ¿no? Las cargas pueden estar aisladas, una positiva, una negativa. En la positiva salen, en las negativas entran. Ahora, si las coloco cerca, obviamente salen de las positivas, entran en las negativas. Pero acá no. En el caso de un imán, siempre se genera un campo magnético en su entorno. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Como ya sabemos que ejerce influencia sobre estas limaduras de hierro o estos pequeños imanes, y estos tienen una orientación, vamos a representar a ese campo magnético mediante líneas de campo. ¿Correcto? Ojo, para los imanes, porque más adelante cuando veamos campos magnéticos generados por el paso de corriente, a eso se le llama, a ese campo magnético que representa, o mejor dicho, a esas líneas que representan al campo magnético, lo vamos a llamar líneas de inducción. ¿Ya? Es lo mismo al final, ¿ya? Sino que acá estamos hablando de imanes, no se olviden. Todavía no estamos hablando de campos magnéticos generados por corrientes. Pero cuando más adelante veamos campos magnéticos generados por corrientes, a esos campos magnéticos también se representan por líneas. Pero esas líneas ya no se le llaman líneas de campo magnético. También se le llama línea de campo, ¿ya? ¿Sí, no? También se le suele llamar líneas de inducción magnética. ¿Por qué? Porque obviamente están generándose debido a esa propiedad, se está generando debido al paso de corriente. Pero eso luego lo vamos a ver. Muy bien, entonces en conclusión, el campo magnético va a estar representado mediante líneas de campo, las cuales tienen la característica de salir del polo norte y entrar ¿a dónde? Al polo sur. Ahora, otra cosa muy interesante es que las líneas de campo magnético, ojo, son cerradas. Salen del norte, entran al sur. Ahora, de repente por acá no se ve, pero miren el cursor, por favor. Por ejemplo, miren el cursor, sigan la trayectoria del cursor. Si esta fuera una línea de campo magnético, sale del norte, entra al sur, pero como son líneas cerradas, esta línea que no la puedes ver pasa por dentro del objeto. Más o menos así. Sale del norte, entra al sur. Son líneas cerradas. ¿Ya? Por eso que de repente, como pasan por dentro del conductor, no se puede apreciar. A ver. Bueno, acá tampoco se ve, pero más o menos para que se entienda la idea, pues, ¿no? Más o menos así. Salen del norte, entran al sur, pero acá parece que no habría línea. No, sí hay línea, ¿ya? Sino que no se ha dibujado. Acá, donde voy a poner el puntero, acá sí hay una línea cerrada. Acá está línea cerrada. O sea, las líneas de campo magnético son líneas cerradas. ¿Correcto? Salen del norte, entran al sur, pero estas líneas son cerradas. Sino que esta porción no se ve porque está dentro del conductor. ¿Ya? No se olviden de eso. Muy bien, profe. Entonces, de esa manera, vuelvo a repetir, representamos el campo magnético mediante líneas de campo que tienen esa característica de salir del polo norte y entrar al polo sur. Ahora, ese es el campo magnético. Ahora, como yo ya les había comentado, para cuantificar al campo magnético íbamos a utilizar ¿qué cosa? Una cantidad física de tipo vectorial.
llamada inducción magnética, ¿no? O intensidad de campo magnético, mejor dicho, intensidad de campo magnético, la cual se representa mediante un vector que es tangente a esas líneas de campo. Y algo muy parecido a lo que nosotros habíamos visto en campo eléctrico, pues, ¿no? En campo eléctrico habíamos visto algunas propiedades que tenían las líneas de campo, líneas de fuerza, que en ese entonces se le llamaba también, ¿no? Que se acuerdan que solamente las líneas de campo no se pueden cruzar, ¿no? Y por un punto solamente va a pasar una y solo una línea de campo. Aquí es algo similar, ¿ya? Ahora, acá, no sé si se puede apreciar en este gráfico, estoy dibujando, ojo, toda esta región es el campo magnético. Si yo quiero cuantificar el campo magnético en algún punto de esa región, utilizo el vector intensidad de campo magnético. Por ejemplo, quiero cuantificar el campo magnético acá, muy bien. En ese punto lo que vas a hacer es, como es una cantidad vectorial, el vector intensidad de campo magnético se caracteriza porque es un vector tangente y apuntando siempre en la misma orientación del campo. O sea, más o menos así. ¿Correcto? Acá igualito, más o menos así. Acá igual, más o menos así. Acá igualito, acá igualito. Ya, de repente no se aprecia mucho porque está dibujado de plomo, ¿no? Y se confunde con el color. Pero de esa manera, ojo, toda la región es el campo magnético. Si quiero cuantificarlo, utilizo este vector o esta cantidad vectorial llamada intensidad de campo magnético. ¿Ya? No se olviden de eso. El cual se caracteriza porque es un vector tangente a esas líneas de campo que son cerradas. Quiero cuantificar el campo magnético acá, por ejemplo. Muy bien, trazo un vector tangente para que me dé la orientación del campo magnético en ese punto de la región. ¿Ya? No se olviden de eso, por favor. Muy bien. Bueno, acá justamente ya lo que has visto, le estamos ya dando una orientación. Pues, ¿no? ¿Por qué ocurre esta orientación? Justamente por lo que ya te había comentado. Salen del norte, entran al sur. Mira, es por eso que, si ustedes observan este puntero, si este es un pequeño imán, entonces se va a orientar de esta manera. ¿Por qué? Porque debe cumplir la orientación que está ejerciendo este campo magnético que se sobreentiende más intenso que los campos magnéticos que son pequeños, generados por estas agujas magnéticas en comparación a esta barra. Es por eso que él trata de hacer prevalecer su sentido del campo magnético. Salen del norte, entran al sur. Sale del norte, ¿dónde entra? Al sur. Por eso que él se orienta de esta manera. Su sur está acá, su norte está acá. Sale del norte, ¿dónde tiene que entrar? Al sur. Sale del norte, ¿dónde tiene que entrar? Al sur. Acá igualito, mira. Sale del norte, ¿dónde tiene que entrar? Al sur. Por eso que él se va a orientar así. Sale del norte, ¿dónde entra? Al sur. Profesor, ¿él por qué se orienta de esta manera? De forma similar. Sale del norte, ¿dónde tiene que entrar? Al sur. Sale del norte, ¿dónde tiene que entrar? Al sur. ¿Correcto? Igual él. Sale del norte, ¿dónde tiene que entrar? Al sur. Sale del norte, ¿dónde tiene que entrar? Al sur. Igual este. Sale del norte, entra al sur. Sale del norte, entra al sur. Igual este. Sale del norte, entra al sur. Sale del norte, entra al sur. Y más o menos esa sería justamente la representación de las líneas de campo magnético, como ustedes ya lo pueden apreciar. ¿Correcto? Es por eso que las limaduras de hierro o esos pequeños imanes se orientan de esa manera. ¿Ya? Tiene ese sentido de orientación. No se olviden entonces. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de ahora en adelante, siempre las líneas de campo magnético que me representan al campo magnético se caracterizan por, primero, ser líneas cerradas. Segundo, nunca se cruzan. Tercero, se caracterizan porque salen del norte y entran al sur. Y cuarto, para cada uno de esos puntos del campo magnético solamente va a pasar una sola línea. Es por eso que el campo magnético, o sea, las líneas de campo no se van a poder cruzar, igual que el campo eléctrico, pues, ¿no? Las líneas de campo magnético tampoco se pueden cruzar. Y si yo quiero cuantificar la intensidad del campo en un punto de esa región, utilizo esta cantidad física vectorial llamada intensidad del campo magnético. Como es vectorial, tiene una orientación. Entonces, si quiero determinar la orientación en este punto, trazo un vector tangente a ese punto y orientado tal y como se está orientando el campo magnético. ¿Ya? No se olviden de eso. Bueno, acá lo estamos viendo. Si quiero determinar el campo magnético, la intensidad del campo magnético en ese punto, trazo ese vector tangente. Ahora, esta es una representación general de un campo magnético, ¿no?
vamos a hacer una comparación, ¿dónde es más intenso el campo? Si en C o en D. Bueno, y eso es algo muy parecido a lo que ustedes ya habían analizado en campo eléctrico, pues, ¿no? Ya sabemos que en aquellas zonas donde las líneas de campo están más juntas, la intensidad del campo en ese entonces eléctrico era más intenso. Acá es igualito. En aquellas regiones donde las líneas de campo estén más pegadas, más juntas, las líneas de campo magnético, la intensidad del campo magnético será más intensa. Por lo tanto, la intensidad del campo magnético en C es mayor que en D. ¿Ya? Eso es lo que justamente quiero explicar con esta representación. Bueno, también puede darse el caso de que tenga una región donde haga que el campo magnético sea homogéneo. ¿Cómo puedo lograr eso, profesor? Bueno, de repente colocando acá un imán con su polo norte y acá un imán con su polo sur, y que estén separados una distancia muy pequeña. Entonces, al lograr eso, lograría que efectivamente el campo magnético sea homogéneo. ¿Qué quiere decir que sea homogéneo? Que tanto su orientación como su intensidad es la misma. Es decir, su módulo y su orientación son los mismos. ¿Ya? El campo magnético o la intensidad del campo magnético es constante. Es decir, si acá es 5 teslas, acá es 5 teslas, acá es 5 teslas, en todos los puntos. Y también orientados hacia la derecha. ¿Ya? Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Siempre la intensidad del campo magnético, para cuantificarlo en algún punto, debe ser su orientación tangente a la línea de campo. Bueno, ya les había comentado esto. Muchas propiedades son similares a las líneas de campo eléctrico. ¿Sí? Bueno, y esto también ya te lo había comentado, pues, ¿no? A diferencia del campo eléctrico, las líneas de campo magnético son líneas cerradas. Ya, no olvidar eso, por favor. Son líneas cerradas. Bueno, llegamos a la parte de la Tierra, ¿no? ¿Por qué, profesor, cuando William Gilbert hace su experimento suspendiendo justamente imanes tipo barra desde su centro de masa o su centro de gravedad, estos siempre tienden a orientarse apuntando una zona hacia el norte geográfico y la otra zona hacia el sur geográfico? Es porque efectivamente posteriores estudios, ¿no?, deducieron de que este campo magnético se debe generar debido a que el centro de la Tierra debería, ¿no?, o debe estar constituido por hierro fundido, o sea, por estos materiales o estos metales que justamente poseen esta propiedad, ¿no?, del magnetismo, hierro, cobalto y níquel, obviamente en mayor proporción el hierro. Eso es lo que justamente se sobreentiende, ¿no? Claro que eso es una hipótesis, ¿no?, que es obviamente muy certera, pero no se ha corroborado todavía, ¿no?, porque nadie se ha llegado al centro de la Tierra. Pero efectivamente es una muy buena hipótesis considerar de que el campo magnético terrestre se genera debido a que su núcleo está constituido fundamentalmente o principalmente de hierro, hierro fundido. Por eso que al estar constituido de hierro fundido es que en su entorno se genera justamente este campo magnético. ¿Ya? Y es por eso que al generarse el campo magnético ejerce influencia sobre otros campos. Ahora, obviamente el campo magnético terrestre es débil. Y si yo tengo un campo magnético que no es tan intenso como el de la Tierra, entonces va a sufrir esa orientación. Pero en la actualidad nosotros podemos hacer o generar imanes que tengan una intensidad de campo magnético enorme, ¿no? Esto justamente se puede observar, ¿no?, en los aceleradores de partículas, donde debido justamente a campos magnéticos que tienen una intensidad elevada, muy potente, logramos que estos puedan acelerar, ¿no? Y acelerar tremendamente, pues, ¿no?, hasta alcanzar velocidades casi cercanas a la de la luz. Esto es lo que justamente vemos en el CERN, ¿no? Justamente en el centro de donde se hacen experimentos, ¿no?, para recrear justamente lo que es el Big Bang, ¿no? Se hacen acelerar partículas, en este caso que poseen cargas, y luego las hacen colisionar, pues, ¿no?, para ver qué otras partículas se pueden generar. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Ya? Entonces, cuando ya hay campos magnéticos más intensos que el que proporciona la Tierra, entonces estos ejercen influencia sobre los imanes. Es decir, ya no se orientan hacia el norte geográfico y otra zona hacia el sur geográfico, sino se orientan de acuerdo a cómo este imán está ejerciendo influencia sobre los otros, tal y como lo vimos hace un momento. Bueno, continuemos acá. Profesor, ahora ya podemos explicar por qué se orientaban hacia el norte. Claro, porque si esto es un imán, y por acá estaba, por ejemplo, el imán siempre se orienta una zona hacia el norte y otra zona hacia el sur geográfico. Este es el norte geográfico, obviamente, y este es el sur geográfico, ¿no?, de la Tierra. Pero si acá estaba el imán, ¿por qué se orientaba de esa manera? Sigue la secuencia, como lo habíamos visto, ¿no?
Sale del norte, ¿dónde tiene que entrar? Al sur. Esta parte, a ver, por favor, entiéndeme. Vamos a imaginar que a ver, voy a salir mejor que acá no lo puedo dibujar, ¿no? Lo quiero hacer así nada más. Vamos a suponer que este sea el imán. ¿Cómo debería orientarse? Bueno, se está orientando de esta manera. Este es el norte geográfico y este es el sur geográfico. A ver si me entienden. Este es el sur geográfico. Profesor, ¿por qué se orienta de esa manera? Sigue la secuencia de su campo. Sale del norte, ¿dónde tiene que entrar? Al sur. Sale del norte, ¿dónde tiene que entrar? Al sur. O sea, más o menos así, mira. Sale del norte, o sea, del norte terrestre, sale la línea de campo, ¿dónde tiene que entrar? Al sur del otro imán. Sale del norte, ¿dónde tiene que entrar? Al sur. Por eso que este vendría a ser el sur magnético terrestre y este que vendría a ser el norte magnético terrestre. Igual acá, ¿no? Sale del norte, ¿dónde tiene que entrar? Al sur, del imán que está ahí. O sea, por eso que este imán o los imanes, si tienen un campo magnético de poca intensidad, muy débil, se orientan de acuerdo justamente al campo magnético influenciado por el campo magnético terrestre. Sale del norte, ¿dónde tiene que entrar? Se observan acá. Sale del norte, tiene que entrar al sur. Sale del norte, ¿dónde tiene que entrar? Al sur. Y así. Por eso que si yo doblo este imán, por ejemplo, si yo lo coloco así al imán, lo colocase así, por ejemplo, automáticamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sale del norte, entra al sur. Entonces esto va a girar, va a rotar y se va a orientar de esta manera. ¿Ya? Entonces, no olvidar, ojo, y acá mucho cuidado con las preguntas teóricas. Eso ya lo borro, creo, ¿no? No olvidar que los imanes siempre se orientan su polo norte hacia el norte geográfico terrestre y su polo sur hacia el sur geográfico terrestre. Ahí viene la confusión de muchos alumnos. Si tú tienes un imán, tienes una brújula y se orienta apuntando la puntita, ¿no? Porque la puntita normalmente es el norte. Apuntando hacia una orientación, ya, ese es el polo norte geográfico. Pero ese polo norte geográfico coincide con ¿quién? Con aproximadamente su sur magnético. Si la otra zona, la colita, apunta hacia una orientación, ese vendría a ser el sur geográfico. Pero equivale a ¿quién? A su norte magnético. Y ya hemos explicado por qué. Ya, tengan mucho cuidado. Siempre los imanes se orientan polo norte hacia el norte geográfico, que es su sur magnético. Y la colita hacia el sur geográfico, que vendría a ser su norte magnético. Ya, tengan mucho cuidado con eso. Muy bien. Ahora, aunque parezca mentira, esto de la presencia del campo magnético, ¿para qué nos ayuda, profesor? ¿Solamente por orientarnos? No. Parece mentira, pero esto nos ha protegido por miles y miles de años de la radiación solar. Ustedes saben que el Sol, cuando emite radiación, emite diferentes tipos de partículas, que al viajar a través del espacio en forma de energía, justamente al llegar al campo magnético terrestre, el campo magnético, ¿qué es lo que les va a hacer? Los va a rechazar, los va a repeler. ¿Va a pasar algún tipo de radiación? Sí, pero no va a pasar con tanta intensidad, porque debido a la presencia de este campo magnético, él, por así decirlo, la repele. Y al repelerle, pues simplemente esa radiación llega con menos intensidad. Y es posible justamente que pueda existir la vida en el planeta. Ahora, imagínense que este campo magnético de la noche a la mañana desapareciera, ¿no? O hagamos algo que altere ese campo magnético y disminuya su intensidad. Pues prácticamente pasaría más radiación. Y esas radiaciones son ionizantes. Es decir, en este caso, quienes pagaríamos patos son los seres vivos hechos de materia orgánica, ¿no? Que prácticamente son la mayoría. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que nos haría? Prácticamente esa radiación nos perforaría como si fuéramos una mantequilla, ¿no? Y así. Entonces, gracias a la presencia de este campo magnético terrestre, es que justamente puede también existir la vida en el planeta, ¿ya? Bueno, esto ya lo habíamos explicado. Entonces, es como si la Tierra se comportara como un gigantesco imán, ¿no? Ahí estamos colocando justamente. Por eso ahí, mira, norte geográfico, sur geográfico, pero son opuestos, ¿no? El norte geográfico coincide con ¿quién? Con su sur magnético. Y el sur geográfico coincide con ¿quién? Con su norte magnético. ¿Ya? No olvidar eso. Bueno, acá está más o menos el campo magnético terrestre, ¿no? ¿Cuál es su intensidad? Cerca a la superficie, justamente tiene este valor, ¿no?
de 0,5 por 10 a la menos 4 teslas. Es un valor pequeño, pero ejerce influencia, vuelvo a repetir, sobre imanes cuyo campo magnético sea más débil, ¿no? Es por eso que él trata de hacer prevalecer siempre su sentido. Pero vuelvo a repetir, si hubieran imanes o campos magnéticos más intensos, estos ya cambiarían la orientación de agujas magnéticas o de campos magnéticos que normalmente se orientaban hacia el norte geográfico y hacia el sur geográfico, ¿no? Debido a que esos campos magnéticos más intensos que el terrestre hacen o tratan de hacer prevalecer su sentido. Muy bien, llegamos justamente a la parte del electromagnetismo. Todo lo que hemos explicado hasta ahora está relacionado con lo que son los imanes. Y vuelvo a repetir, un recuento, ¿qué eran los imanes? Bueno, son aquellos objetos que tienen la propiedad de poder atraer pequeñas limaduras de hierro. Poseen la propiedad del magnetismo. ¿Qué es la propiedad del magnetismo? Atraer pequeñas limaduras de hierro. ¿Quiénes lo poseen? Cuerpos que están hechos de estos tres elementos, hierro, cobalto y níquel. Existen, bueno, clasificamos a los imanes como naturales y artificiales. Naturales, la magnetita, ¿sí? Es el único imán natural que se conoce. Artificiales, bueno, hay varios, ¿no? Imanes tipo barra, imanes tipo herradura. Bueno, tipo herradura solamente es, obviamente, dándole la forma de una especie de parábola, ¿no? Profesor, ¿pero por qué cambia? ¿Pero para que se vea más bonito? No, es depende para el fin que tú lo quieras. Si yo tengo un imán tipo herradura, ¿para qué me serviría? Para que el norte y el sur, en ese norte y en ese sur se establezca un campo magnético prácticamente uniforme, pues, ¿no? No como en el caso de un tipo barra, ¿no? Salen del norte, entran al sur. Cambio, el imán tipo herradura me sirve para eso. Norte acá, sur acá, y ahí se establece un campo magnético uniforme. Bueno, y los electroimanes, ¿no? Que es generar un imán artificial por el paso de corriente, que es lo que justamente vamos a ver a continuación. Bueno, Oersted es un personaje que se le atribuye que fue quien por primera vez pudo observar que entre la electricidad y el magnetismo existía algún tipo de relación. Cuenta la historia de que Oersted, como muchas de las cosas que en este momento hemos descubierto, no lo hizo adrede, ¿no? Cuenta la historia que él estaba trabajando con sus alumnos en un laboratorio y estaban viendo los efectos de la corriente con respecto a la temperatura en los conductores. Es decir, ellos trataban de medir cómo es que la corriente eléctrica hacía o lograba que la temperatura en los conductores se incremente. ¿Sí? Pero como todo científico normalmente siempre tiene varios instrumentos, varias cosas justamente en las mesas de trabajo, ¿no? Y por ahí había justamente brújulas, ¿no? Que obviamente tenían agujas magnéticas. Y él se percató de un detalle, ¿no? Cada vez que el circuito eléctrico se cerraba, se percataba de que los imanes sufrían un efecto de rotación. Cuando cortaba el paso de corriente, los imanes volvían a su posición original, tal y como normalmente se orientaban con el norte geográfico y sur geográfico terrestre. Pero cuando nuevamente volvía a encender el circuito, o sea, cerrar el circuito y pasaba corriente, se daba cuenta que efectivamente las agujas magnéticas sufrían un efecto de giro de rotación de aproximadamente 90 grados. No en 90 grados exactamente, ¿eh? Pero cerca de 90 grados. Entonces, él decía, ¿pero por qué? Algo debe estar ocurriendo. Justamente lo que podemos ver allí, ¿no? Nos damos cuenta que cuando no hay presencia de corriente, los imanes se orientan, tal y como normalmente lo harían, ¿no? Hacia el norte geográfico, hacia el sur geográfico. Pero en presencia de corriente, lo que vemos es lo contrario, ¿no? Entonces, a este personaje llamado Hans Christian Oersted se le atribuye el poder haber observado por primera vez que entre la electricidad y el magnetismo existía alguna relación. Pero lamentablemente este personaje no pudo explicar por qué ocurrían estos fenómenos. Posteriormente, ya muchos científicos hicieron estudios al respecto, y entre ellos, André-Marie Ampère pudo justamente determinar y efectivamente explicar por qué se generaba ese efecto de rotación. Bueno, antes de terminar, solamente quería que vean lo que justamente ya les estaba comentando, ¿no? Este fue el experimento de Oersted. Cuando no hay corriente, el imán permanecía en su norte-sur geográfico. Cuando pasaba corriente, sufría este efecto de rotación. ¿Y eso a qué se debe? Justamente a lo que ya les estoy comentando. Bueno, esta es la aguja magnética. Cuando no hay presencia de corriente, sigue la misma orientación, norte-sur geográfico, y cuando hay corriente, mira, sufre el efecto de rotación, ¿no? Acá cuando el circuito está abierto, como ustedes se pueden dar cuenta. Pero cuando se cierra el circuito, pasa corriente, sufre ese efecto de rotación. Muy bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar. Ya el día jueves, que tenemos más tiempo, continuamos con la teoría y con la solución de los problemas, ¿correcto? Muy bien. Vamos a dejar de presentar. Y ahí nos vamos a quedar, muchachos, ¿correcto? El día